El día de hoy voy a crear un juego en el cual tienes que secuestrar a un dictador. Sí, así como lo escuchan. Recientemente en las noticias hemos visto pasar cosas como estas en la vida real. Y dicen que la realidad supera la ficción. Pero eso es cierto. Hoy lo vamos a poner a prueba. Porque voy a crear un juego donde tienes que tomar a un dictador, sacarlo del país y todo esto completamente solo. Vas a ser un solo soldado contra toda la fuerza de un dictador. Empezamos abriendo Unity y creamos un nuevo proyecto, al cual le vamos a poner de nombre Operación Plátano. Sí, escucharon bien, Operación Plátano. Piensen, ya con nuestro proyecto creado y completamente vacío, era momento de empezar nuestra primera tarea, crear al jugador. Pero para esto, empecé por crear una escena de prueba. Básicamente, creando esta planicie, pero en vez de que sea así azul o gris, poniéndole una textura más como de pruebas o de prototipo. Esta naranja no me gustó, así que finalmente terminé dejándole esta de color verde. Con esto listo, ya teníamos el espacio para meter a nuestro jugador, que por supuesto es una pastilla, porque claro, la pastilla tiene que ser el inicio de todos nuestros juegos. Así que le agregué un pequeño código para que controlara el movimiento y todo eso. Le puse esta esfera que, aunque se ve bien extraña, son los pies del jugador. Básicamente con esta esfera vamos a poder saber cuando el jugador está tocando el piso y va a poder saltar o no. Y bueno, las computadoras tienen pies diferentes a las de nosotros. Y ya con esto le damos play y vamos, ya nos podemos mover, nos podemos agachar para ir más tipo espía, podemos saltar. Vale, perfecto, creo que ya estamos listos para una operación militar. Y con esto teníamos completada la primera tarea de nuestra lista. Nuestra segunda tarea es crear una playa. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Para que nuestro militar se relaje? No, es que por ahí vamos a entrar a la ciudad en la que vamos a atacar. Y ya que yo nunca había hecho una playa en Unity, decidí buscar tutorial, pero ninguno me convenció, así que tuve que hacerlo yo mismo. Empecé por buscar una textura de arena que me convenciera para una playita. Luego en Unity creé un terreno, que es básicamente este tablero gigante de ajedrez. Lo hice más pequeño, pero seguía teniendo esta textura como de ajedrez. Así que empecé por ponerle una textura de arena y, bueno, se veía más o menos, pero era porque me faltaba configurar. Una vez que la configuré, ya se veía bastante mejor. Miren cómo se veía, o sea, esto pareciera que estamos en el mismísimo desierto. Que bueno, no sé si eso es bueno o malo porque queremos lograr es una playa, pero creo que la arena es igual, así que bien. Y ahora tocaba hacerle una playa. No podía ser simplemente una planicie infinita. Para esto simplemente lo que tenía que hacer era agarrar esta herramienta de terreno de Unity y hacer que unas partes estén más elevadas que otras. De esta manera, en la parte que está, digamos, hundida, es donde va a estar el agua y donde nos vamos a poder meter, y en la parte que está levantada va a ser la parte seca donde va a estar solo la arena. Así que después de un buen rato de ponerme aquí como el mismísimo Michelangelo esculpiendo toda esta playa a la perfección, este fue lo que teníamos. Sí, ahora parece un desierto más que nunca, lo sé. Y de hecho, si es una playa, parece una playa que la acaban de bombardear. Bueno, no está tan mal para el tema del juego, ¿no? Pero tranquilos, chicos, es que una playa no es una playa sin el agua. Así que me vine a la tienda de Unity y me puse a buscar un agua que me convenciera, ya que por lo que entiendo hacer el agua es bastante difícil. Finalmente encontré esta que se vea bonita y me convenció. Y lo más importante, era gratis. Así que no me lo pensé dos veces, me vi el tutorial de cómo implementarla y la metí en nuestro juego. Y cuando fui a probar cómo se veía, bueno, el agua en sí se ve bien. Lo único que, bueno, creo que no hay suficiente. A menos de que seamos aquí el Mesías abriendo las aguas, esto no nos va a servir. Así que me puse manos a la obra extendiendo el agua para que cubriera toda la playa. Y finalmente así terminó quedando. Uf, miren cómo esta playa llega hasta la orillita, se monta aquí en la arena. En mi opinión, se ve bastante bien. Me gusta cómo se ve ese agua, se ve realista. Pero podemos pasar aquí cerquita, miren cómo tiene las olas. Tiene hasta la típica espumita de cuando está llegando a la orilla. No sé, a mí me gusta cómo se ve. El único problema ahora es que la parte de arena parece mismísima zona de guerra. Así que probé un par de cosas, como por ejemplo esta, que se veía bastante mejor, pero aquí parecía como que habíamos llegado al fin del mapa. Así que probé esta otra versión y esta sí me gustaba muchísimo más. Tenía sus montañitas, pero nada muy loco. Se veía relativamente bastante plana. Sin embargo, tenía aquí su bajadita para entrar al agua, como una playa de verdad, vamos. Y en teoría, el paquete de agua que descargué permitía hacer que los objetos flotaran. Así que simplemente para que se viera un poco mejor, intenté agregar un cubo que flotara para darle más dimensión al agua, y esto es lo que salió. O sea, en teoría está flotando, pero prácticamente no se mueve, así que decidí quitarlo y ya. Y con esto ya teníamos lista la tarea de la playa. Ahora nos tocaba crear las afueras de la casa del enemigo, o lo que sería la ciudad en sí. Así que decidí tomar la playa que ya teníamos y mandarle una foto a ChatGPT para que me hiciera una especie de plano del resto de la ciudad como se debería ver. Y me la intentó describir, pero yo no tengo tanta imaginación
imaginación, así que le dije, hazme una imagen, crack. Así que se puso manos a la obra y esto fue lo que nos dio. Se ve bastante bien, la verdad, se ve bastante épico. A pesar de que esto no era lo que yo quería que me diera un plano, no que me diera una imagen de cómo se vería y me pusiera aquí el mapa de Far Cry. Pero bueno, gracias por la idea, ChatGPT, vamos a tener en cuenta tu sugerencia. Empecé por crear otro terreno, sí, otro de estos tableros de ajedrez, y lo pegué para que quedara justamente después de la playa. Y mi objetivo con este terreno es que este va a ser básicamente la ciudad. Pero construir una ciudad entera desde cero me va a tomar una eternidad. Así que me puse a buscar paquetes de ciudades en Unity y encontré este que se veía bastante prometedor. Lo descargué y lo metí en el proyecto y miren cómo se veía. Miren las calles, los edificios, las lámparas. Todo se veía bastante bien, la verdad. Parecía una ciudad increíble. Pero cuando intenté mezclar esta ciudad con mi playa, no salió nada bien. Por alguna razón, se veían como un montón de luces escandilantes por todos lados. El piso se veía extremadamente brillante. Y bueno, quitando que nos caímos del mundo cuando lo intenté probar. Y ahí fue cuando me di cuenta que esa ciudad no iba a funcionar. Así que me puse a buscar otras opciones. Como esta, que era una ciudad completamente abandonada. Esta, que era una ciudad funcional, pequeña pero funcional. Y se veía bastante bien. Esta, que era ya una super ciudad. Y esta, que bueno, esta ya era una completa locura. Finalmente me decidí por esta ciudad. Y no es una ciudad azul, chicos, ya va, está cargando. Esta es la ciudad que elegí. Tiene calles, tiene edificios, tiene muchísimo detalle. O sea, miren aquí los carteles de velocidad, las tiendas, los callejones. Tenemos aquí la calle principal, los semáforos. Miren la señalización acá. Nada, esta ciudad estaba increíble. Y pensé que había encontrado la ciudad ideal, pero nada en esta vida es perfecto. Resulta que toda la ciudad era un solo objeto y no se podían separar las cosas. Es decir, si quería borrar este cartel de stop, tenía que borrar toda la ciudad. Así que para arreglarlo, tenía que usar mi herramienta favorita, Blender. Básicamente metí esta mega ciudad aquí en Blender, que no es nada ligera, por cierto, y usé una opción que separa cada objeto por material. En este caso, básicamente todo lo que tenga un color diferente o una textura diferente va a ser un objeto separado. Y bueno, no les miento que le di clic ya hace como 1 minuto y todavía no ha empezado. Y cuando empezó, literalmente estuvo como 10 minutos tratando de hacerlo. Y bueno, después de un largo rato de espera, ya teníamos todos los objetos separados. Así que vine de una para Unity y metí la ciudad separada ya. Y bueno, por ejemplo, aquí, como pueden ver, podemos desactivar las señales de tránsito, puedo desactivar el metal, ya está mucho más manejable. Y bueno, ya con esto teníamos ciudad de playa lista. Tenemos acá la calle principal y allá al fondo es donde vamos a tener la casa del presidente. Pero ajá, ¿dónde vamos a poner la casa? ¿En uno de estos edificios? No. La casa del presidente no puede ser un edificio. O bueno, digo yo, no sé, nunca he sido presidente. El punto es que vamos a hacer una casa y para ello tenemos que quitar estos edificios de aquí. Así que empecé removiendo todos los edificios parte por parte, ya que bueno, todas las partes están separadas, hasta que finalmente pude terminar de quitar todos los edificios que estaban acá. También aproveché de llenar este espacio con un poco de calle, porque ahí es donde vamos a poner la casa del presidente finalmente. Y así quedó. Este es el espacio vacío para la casa del presidente, o en este caso, del enemigo. Ahora, para completar la casa de un presidente, especialmente de un presidente malvado, hacen falta unas paredes que lo protejan. Así que me descargué unos modelos y básicamente puse esto. Unas casillas aquí como de vigilancia, e iba a poner estas paredes ya como de castillo, pero no sé, me pareció que no tenía mucho sentido esas paredes en medio de la ciudad. Así que en cambio, decidí agregar estas barreras tipo Jersey, que estas sí son las típicas barreras que ponen cuando quieren que no entres a un lugar en medio de la ciudad. Y así quedaron. Básicamente están acá las casillitas, las barreras y bueno, aquí una reja a la derecha, así que siento que con esto ya se ve bastante restringido. Y miren además cómo se ve el resto de la ciudad, qué maravilla. Tenemos las tienditas acá, los carteles, miren qué detallado. No sé, me gusta mucho cómo se ve. Y ya con esto teníamos listo el exterior, o sea, la ciudad donde se desarrollan los hechos. Ahora teníamos que hacer al enemigo. Empecé buscando presidentes en Google para tener una referencia y me puse a buscar tutoriales de cómo hacer personajes realistas. Porque si han visto alguno de mis videos anteriores, sabrán que mi estilo de personaje es este. Y bueno, como podrán ver, esto no es nada realista. Así que después de ver uno de los tutoriales más cortos que encontré, que eran 23 minutos, y ni siquiera terminaba siendo nada realista, decidí que mi mejor chance era buscar uno que ya estuviera hecho. Y para mi gran sorpresa, encontré uno perfecto. Yo no sé cómo la comunidad publicó este modelo tan rápido, o sea, esto acaba de pasar, literalmente habían pasado 3 días cuando descargué este modelo. No sé cómo lo hicieron, pero a quien sea que lo hizo, gracias, eres un crack. Así que tomé este modelo y después de un par de intentos de animarlo, que no salieron exactamente bien al principio, lo metí al juego y, hostia, chaval, qué desagradable. Pero bueno, ya teníamos a nuestro enemigo listo para nuestro juego. Y después de un par
par de intentos más, ya no estaba solo listo, sino que también estaba animado. Tenía la animación de sentarse, la animación de bailar, la cual está sumamente turbia, pero bastante apta para memes, y la animación de correr, que está un poco bugueada, pero ignoremos eso, y la de caminar. Y bueno, debo admitir que creo que lo puso un poco muy grande, porque se veía como que nos estaba acechando a la distancia, pero bueno, no importa, porque ya nosotros sabemos cuál va a ser el final de esta historia. Y con esto ya teníamos listo al enemigo. Ahora teníamos que hacer a sus secuaces, que son básicamente la gente que nos va a tratar de detener para que no lo atrapemos. Al principio quería usar a este soldado y a esta gente que ya era más como un agente secreto. Realmente quería usar más bien un soldado como este, que fuera un poco más realista, pero no encontré ningún modelo 3D de este estilo. Así que metí a nuestros dos soldados en el juego, pero finalmente terminé quitando al que era como un militar porque se veía demasiado estadounidense. Y se supone que en este juego el soldado americano somos nosotros. Y con esto nos quedamos con solamente esta gente como agente secreto del gobierno. Ahora teníamos que hacer que se pudiera mover por todo el mapa en forma de patrulla. Para esto empecé por quitar el resto de la ciudad para que no desconcentre y crear este mapa azul que está sobre todo el mapa, que básicamente esto le dice a la computadora por dónde puede caminar el agente secreto. Y con un poco de código ya teníamos a la gente moviéndose por todo el mapa. Aunque bueno, se movía un poco peculiar. Yo diría que la gente normal no camina así, pero bueno, como no soy experto en caminar, mejor no opino. Así que bueno, lo arreglé y ya teníamos una gente relativamente normal que caminaba por toda la ciudad. Pero una gente que solo camina no nos sirve para nada. Necesitamos que nos pueda hacer algo, que nos atrape o algo. Así que para esto se me ocurrió que cuando te mira por mucho tiempo aparezca una barrita arriba que diga estás siendo atrapado o algo así, y que cuando se llene pierde. Así que empecé por agregar el texto en la pantalla y con un poco de código hice que cuando la gente te veía directamente por más de un tiempo, ¡pum!, aparecía el texto de que había sido atrapado. Pero para que se viera mejor decidí buscar una font que estuviera más acorde, la puse en el juego y la verdad es que se veía bastante mejor, y le cambié el texto por está siendo detectado. Y aparte hice que el texto temblara, lo cual siento que le daba un efecto más de ansiedad. Luego le puse la barrita abajo y que se fuera llenando mientras la gente te veía, pero me parecía que se veía muy normal esa barra. No me gustaba el diseño, así que me vine a Photoshop y me puse manos a la obra. Básicamente creé la misma barra, pero con una brocha le fui quitando pedacitos para que pareciera como que la barra estaba ya vieja y un poco destruida. Así que la metí en el juego y ya teníamos que cuando la gente se nos queda viendo empieza a llenarse esta barra. Si nos quitamos rápido nos salvamos, pero si nos quedamos y no nos movemos, ¡pum!, perdemos. Aparece esta pantalla y tenemos que empezar de nuevo. Y bueno, ahora simplemente era cuestión de duplicarlos y hacer todo un ejército de estos agentes secretos que estén por toda la ciudad. Y así quedó. Básicamente ahora la ciudad está completamente lleno de esta gente y bueno, ahora sí va a ser bastante más difícil llegar hasta el enemigo. Y con esto ya teníamos lista nuestra tarea de crear los secuaces del enemigo. Ahora nos tocaba crear la casa del enemigo, donde vamos a tener que infiltrarnos, sacarlo y llevarlo fuera del país. Así que para esto empecé descargando este pack de casas que ya he usado anteriormente y me gusta bastante. Y bueno, aunque inicialmente todas se veían completamente rosadas y sacadas del mundo de Barbie, esto era simplemente porque no había actualizado las texturas. Una vez que las arreglé, ya todo se veía más normal. Sin embargo, algunas de estas casas no se veían exactamente presidenciales, pero finalmente encontré esta que me pareció que tenía bastante potencial. Era de 2 pisos, tiene la entrada como justo en el medio. Lo que sí no se veía nada presidencial era el color de la casa. Así que le tomé un screenshot y se lo envié a Chat para que me diera una idea de cómo pintarla, cómo hacer que se viera más presidencial. Y le especifiqué sin cambiar la estructura de la casa y esto fue lo que hizo. Algo que no tenía nada que ver. Pero bueno, gracias Chat. Igualmente me dio una buena idea de cómo se tenía que ver la casa, aunque no me hizo caso. Así que empecé por cambiarle la textura de las paredes por algo blanco y con este solo cambio ya se veía bastante mejor. Ya podría decir, oye, ahí yo creo que vive el presidente. Y bueno, si lo vemos por dentro, es una casa bastante normal, tiene sus escaleras, tiene sus habitaciones y no mucho más. Pero hay algo fundamental que tiene que tener una casa de un presidente, y especialmente esta casa, y eso es una habitación del pánico. Así que empecé por buscar puertas de estas tipo de seguridad o tipo de bóvedas de banco, y finalmente encontré esta que me pareció que encajaba bastante bien. Así que tomé este cuarto que iba a ser la habitación del pánico, le quité la puerta que ya tenía para dejarlo solamente con la puerta de seguridad. Y bueno, por supuesto no podemos tener una habitación del pánico con ventanas,
ventanas, así que esas también se tenían que ir. Y con un poco de trabajo, quitamos esas ventanas y quedó esa habitación completamente cerrada. Y con esto ya teníamos lista la casa del enemigo. Ahora viene la parte divertida, viene la parte de la acción. Tenemos que hacer que cuando el enemigo nos vea, empiece a correr hacia la habitación del pánico. Y aparte, que lo podamos meter en una bolsa porque así es como nos los vamos a llevar. Así que empecé por hacer este caminito azul por el cual pueden caminar los agentes, pero esta vez para el enemigo, para que pueda caminar dentro de la casa. Y bueno, como pueden ver, aquí ya tiene su caminito directo hasta la habitación del pánico. Y con un poco de código, ok, bueno, está corriendo, pero está corriendo en el mismo lugar. No creo que así llegues a la habitación del pánico, bro. Así que lo intentamos de nuevo y vale, perfecto. Ahora corre, miren cómo huye como cobarde, se mete en la habitación del pánico y perfecto, ahí se queda. Bien, eso sí, lo puse a correr un poco más lento porque bueno, obviamente una persona de estas dimensiones no puede correr tan rápido. No son opiniones, son realidades. Ahora agregué este cubo que básicamente lo que va a hacer es decirle a la computadora cuando nosotros estemos cerca de la casa para que el enemigo empiece a correr hacia la habitación del pánico. Y finalmente así queda. Está ahí de lo más tranquilo, bailando, tan tranquilazo, sin miedo a nada, pero cuando nos acercamos, epa, empieza a correr hacia adentro y nosotros somos los que le tenemos que decir detenido. Lo metemos en esta bolsa y ya no los podemos... ¿Qué pasó? Ahora sí, ya no los podemos llevar. Y con esto teníamos listo la misión de capturar al enemigo. Ahora hace falta la parte más importante, podérnoslo llevar, porque por ahora simplemente agarramos esta bolsa de basura y la dejamos aquí tirada en el medio de la calle. No sirve de nada. Así que para esto busqué un modelo de un helicóptero en internet y lo metí al juego. Básicamente este helicóptero va a estar aquí esperándonos, listo para que nos vayamos. Y con un poco de código, así quedó esa animación. Básicamente entramos a la casa, empieza a huir el enemigo, lo agarramos, pum, corremos con la bolsa, nos lo llevamos hacia el helicóptero. Se nos cayó la bolsa, no sé por qué, pero bueno, corremos, lo metemos dentro del helicóptero y salimos volando ya en el helicóptero. Nos vamos de aquí y nos aparece: salvaste a todo un país, eres un héroe. Épico, épico. Y con esto ya teníamos listo la animación de escape. Ahora solo faltaban dos cosas: mejorar los gráficos y hacer de noche, porque aunque la ciudad se ve genial así, nadie hace una operación militar de día, y hacer la pantalla de inicio, la que dice toca aquí para empezar a jugar. Así que me puse manos a la obra, le puse luces a la casa, quité la luz para que fuera de noche, la luz del sol, y le agregué un par de efectos de cámara, le puse neblina para que se viera más dramático, y finalmente así se veía. Miren cómo se ve la casa iluminada, se ve bastante interesante. Miren cómo se ve la ciudad toda oscura porque no hay luz y es de noche. No sé, me gusta cómo se ve, la verdad. Pienso que de noche le dio el toque a los gráficos. Incluso hasta la animación de captura se ve mejor de noche. Nos montamos en el helicóptero y así es como se ve la ciudad de noche ya con los gráficos mejorados. Así que puse el jugador de vuelta en la playa, que es donde vamos a comenzar, y volví a activar a todos los agentes secretos para que estén vigilando toda la ciudad. Y con esto ya teníamos lista la mejora de los gráficos y solo nos faltaba la pantalla de inicio. Para esto, básicamente lo que hice fue colocar al enemigo aquí y una cámara que se quedara quieta mirando hacia allá, con su respectivo baile, que bueno, sin comentarios. Luego le agregué este botón de jugar aquí, le pedí al chat que me hiciera un logo que fuera acorde con la misión, y esto fue lo que me hizo. Así que lo metí y así terminó quedando. Operación Plátano, toca para jugar, le damos clic y aparecemos en la playa, toda oscura, toda de noche. Aquí vemos el primer agente, nos escondemos para que no nos vea. Otro agente, no importa, vamos aquí sigilosamente tratando de infiltrarnos, porque eso sí, esto es una operación militar de bajo presupuesto. Somos uno contra toda una ciudad, pero no importa, vamos aquí infiltrados, tratando de que nadie nos vea. Aprovechamos que aquí en esta calle casi no hay agentes. Uy, alguna gente nos está viendo. Ok, nos escondemos, ya estamos casi llegando a la casa. No sé cómo estamos aquí sin que nadie nos vea. Uy, nos están detectando, no importa, hacemos la carrera de nuestra vida, no importa que nos vean. Epa, deja tu bailadera, sale corriendo, lo agarramos, nos están detectando, no importa, salimos corriendo, evitando a todos estos malvados y nos vamos en nuestro helicóptero. Y así termina esta gran historia. Salvamos a todo un país, eres un héroe. Si te gustó el video, tengo este otro que YouTube piensa que te puede gustar.